Buenas noches nuevamente, espero que se encuentren muy bien. Entonces regresamos a este encuentro de caos, continuamos este año con personajes en la astronomía, personajes importantes para lo que hoy conocemos del universo. Hemos hecho un recorrido ya muy largo, ya de un año y varios meses, hablando sobre estos grandiosos personajes. Eh, Empezamos con los griegos, con Hipatia, pasamos claramente por Galileo, por Newton, por Kepler, William y Caroline Herschel, ¿cierto? Hablamos de varios de sus personajes, Annie John Cannon y Henrietta Swan Leavitt, que también fueron súper importantes. Y ya llegamos en la sesión pasada que tuvimos a nuestra invitada Michelle, que ella nos habló de Cecilia Payne. Entonces hemos ido como construyendo un poco ese conocimiento, siguiéndole el hilo un poco a cómo se construyó ese conocimiento que tenemos hoy en día en astronomía, ¿cierto? Entonces, primero entender la primera teoría que surgió de la gravedad, ¿cierto? Así, con Newton. Pero antes de eso, cómo surgió siquiera el método científico, que fue con Galileo. Luego vimos un poco la dualidad entre las personas que creían que la luz era como una onda y los que defendían la teoría corpuscular de la luz como el propio Newton, que tuvimos muchos personajes que fueron como llevando luz a esta área que finalmente por mucho tiempo lo único que podíamos hacer era ver las estrellas en la distancia y hasta ahí, registrar cómo cambia el cielo con el año, registrar los movimientos de los planetas, pero pues no se sabía mucho más. Entonces, todo estos, como esta luz que arrojan estos personajes en esta área tan compleja del conocimiento, pues merece, claro que sí, un espacio grande acá en Caos. Entonces, la sesión pasada, Michelle nos contaba sobre Cecilia Payne, nos contaba que su trabajo fue maravilloso y supremamente importante para entender hoy en día de qué estamos hechos, de qué están hechas las estrellas, principalmente para entender que sus, si bien las estrellas tienen los mismos componentes que nosotros tenemos los mismos componentes del Sol, ¿cierto? Porque todo se formó junto. Eso no quiere decir que las proporciones entre esos diferentes elementos sean las mismas. Entonces fue Cecilia justamente quien arrojó como más información alrededor de justamente de qué están hechas, en qué proporciones están hechas las estrellas, qué tanto helio, qué tanto hidrógeno tienen, qué tanto de los elementos más pesados que llamamos metales tienen. Entonces, hemos ido como haciendo esa construcción. Ya con Henrietta Swan Leavitt llegamos a la parte del cálculo de distancias en astronomía utilizando variables cefeidas, que fue lo que le permitió a Edwin Hubble descubrir pues que el universo se estaba expandiendo. Eh, Hablamos también de toda la clasificación de las estrellas que hizo Annie John Cannon. Entonces hemos hablado como ya hemos hecho todo ese recorrido, ya vamos empezando la parte más, un poco más moderna de la astronomía. Claro, todavía hay cosas que uno tiene que tener en cuenta del contexto de Margaret, ¿cierto? Pero ya el avance es mucho más profundo y vamos a ver cuál es el siguiente paso que da ella en esa historia de la astronomía. Entonces, el personaje de hoy, como ya lo han visto ahí, se llama Margaret Burbidge. Ella bueno, fue una astrofísica inglesa que luego obtuvo pues como su nacionalidad estadounidense, pero bueno, ella es de Inglaterra. Entonces empezamos. Sus primeros años, bueno, ella nació en Reino Unido, como les mencionaba, en Davenport, creo que se pronuncia así, como Davenport, algo así. Pues realmente no era una persona pues como de una familia súper adinerada, tampoco pues eran, digamos, tenían las peores condiciones económicas, pero era más bien como clase media. Más adelante como que su padre mejoraría
sus ingresos económicos y podrían como mudarse a Londres, pero ella igualmente desde muy pequeña tenía su inclinación hacia las estrellas. Se dice que desde los 3 4 años ella ya estaba fascinada pues aprendiendo del universo, de las estrellas, entonces fue como muy juiciosa desde muy niña a estudiar y aprender. Entonces, ya de ahí su formación universitaria la tuvo en el University College de London, pues de Londres, en el University College London. Esa es como una fotito, pues obviamente más en la actualidad de cómo luce. A mí me parece fantástico ver también cómo luce, pues como la arquitectura de esas universidades así, que son también antiguas, es bien bonita. Entonces, bueno, allí estudió ella y de hecho empezó pues como a hacer sus primeras observaciones. Por esas épocas conoció a el que sería su esposo, ve, no puse foto de él, pero, no, sí, más adelante. Pero lo conoció, él era mucho mayor que ella, pues le llevaba como unos 16 años, pero pues ella estaba súper enamorada y realmente fueron una pareja como muy bonita, se apoyaron mucho e incluso ella lo influenció a él para que estudiara astrofísica, porque él era más inclinado como hacia la física, como hacia la matemática y ella era como la amante de la astronomía y lo terminó influyendo a él para que también se dedicara a eso. Entonces es una historia como bien interesante y colaboraron mucho pues durante toda su vida, él la apoyó siempre en, en su dedicación a la astronomía. Luego, claro, hay que tener en cuenta el contexto en el que ella vivía. Ella nació en 1919, entonces ya le tocó joven la Segunda Guerra Mundial. Para este momento ella estaba trabajando en el observatorio de esta universidad, de la UCL. Estaba trabajando ya allí en el observatorio y pues hay unas cosas que ocurren durante las guerras que son pues complejas. Las guerras obviamente sabemos que son una cosa muy horrible, pero como una consecuencia extraña que trajo esa Segunda Guerra Mundial fue que para hacer observación astronómica fue de cierta manera útil el hecho de que se tenían que tener las luces apagadas, o sea, se tenían que hacer como unas temporadas con todas las luces súper apagadas o muy bajas, justamente para ser invisibles ante los enemigos, ¿cierto? Entonces, esta situación de que la gente estuviera con las luces apagadas permitió que fuera más fácil hacer observación astronómica, porque pues como lo hemos hablado acá un montón, la contaminación lumínica es una enemiga por completo de la astronomía, ¿cierto? Eh, Nuestras ciudades así súper iluminadas reflejan toda esa luz hacia las nubes, hacia la atmósfera, y eso hace que no sea tan fácil observar los objetos más tenues. ¿Cierto? Eso no permite que se puedan hacer registros importantes de objetos tenues, como galaxias, nebulosas, incluso hasta detalles de cúmulos. No es tan fácil hacerlo pues con la contaminación lumínica de las ciudades. Entonces, por lo mismo es que se ponen los observatorios así en montañas bien altas por allá en Chile, que es el mejor lugar para observar, pero pues en esa época habían unos cuantos observatorios, ya habían muchos pues, pero en el que ella estaba trabajando pues digamos que esto fue una ventaja, el tema de la poca luz, entonces ella estuvo haciendo pues observaciones allí en este telescopio y otra cosa pues de la guerra es que en algún momento se vio frenada pues como su investigación allí porque hubo un bombardeo cercano. No sé qué tan cercano exactamente, pero hubo como un bombardeo y bueno, claro que son situaciones horribles que se viven durante la guerra que obviamente no permiten que las personas puedan desarrollar su vida de manera pues normal. Entonces, ese es más o menos como el contexto, algunas de las cosas que influyeron en la vida de ella con respecto a la Segunda Guerra Mundial. Y de allí, esta es una historia bien interesante y es que había
como una pasantía, una investigación propuesta para hacer observaciones en el observatorio del Monte Wilson. Tengamos en cuenta que ella acá ya es graduada, ya trabajó en un observatorio, o sea, ella realmente ya es una profesional en la astronomía y ella pues aplica a este puesto que es es para hacer observaciones allá en el Monte Wilson en Estados Unidos. Y resulta que le fue negada pues como su aplicación justamente por ser mujer, o sea, únicamente por ser mujer, porque en ese momento no estaba admitido que las mujeres hicieran observaciones en el Monte Wilson, no hacía parte como del personal que pudiera manejar los telescopios, entonces por eso a ella no se le permitió hacer pues sus observaciones, entonces ya bueno pues ni modo, le tocó así quedarse, pero es un dato como bien interesante tener en cuenta, que, que hasta ese momento, que ya es mediados del siglo pasado, las mujeres no podían hacer observaciones astronómicas en observatorios, en varios observatorios del mundo, porque simplemente no se permitían mujeres por, bueno, ya sabemos todos los contextos tan complejos que tenían que vivir en ese momento. Pero entonces ella obviamente no se rindió y eh, empezó a trabajar luego en el observatorio Yerkes, también en Estados Unidos, y allí estuvo pues un tiempo en el observatorio trabajando, tomando muchos datos, entonces ella siguió como con su idea de trabajar y de hacerlo pues acá. Entonces ella tuvo una vida como un poco a ratos en Inglaterra, a ratos en Estados Unidos, iba, se volvía, fue un poco movida toda la situación con su pareja, que se apoyaban pues como mutuamente en todo este objetivo y en la pasión de ambos. Entonces ella estuvo trabajando allí en Jerks y mientras estuvo trabajando ahí, empezó una de las áreas más importantes en las que ella trabajó, que es la química de las estrellas. Entonces allí ella estuvo, mientras estuvo trabajando en este observatorio, ella estuvo analizando las abundancias de elementos químicos en las estrellas. Y esto es bien importante, pero bien importante para un montón de cosas, porque finalmente eh, lo que diferencia a la astronomía como un poco más antigua con la astronomía más moderna es justamente ese momento en el que nos damos cuenta que la luz de las estrellas trae mucha información y gran parte de esa información es su composición química que nos va a hablar mucho sobre la evolución de las estrellas, sobre de dónde venimos todos nosotros, de dónde vienen los elementos, de todo, ¿cierto? De la edad de las estrellas, la temperatura de las estrellas, o sea, básicamente todo está ahí decodificado en la luz y la parte de la química, o sea, la abundancia de diferentes elementos en las estrellas también es bastante importante para entender siquiera cómo evolucionan, cómo surgen, cuánto tiempo viven, cómo mueren, cómo hay estrellas con mayores abundancias de estos elementos, otras con mayores abundancias de estos otros elementos, bueno, un montón de cosas. Ella estuvo dedicada a esto un buen tiempo. Después regresó a Reino Unido y regresó a la Universidad de Cambridge a trabajar allí y hacer si no estoy mal, hacer su postdoctorado. Y allí estaba empezó a trabajar con estos tres personajes. Entonces, este de acá es su esposo, efectivamente, que es se llama Geoffrey Burbidge, si no estoy mal. Uy, se me fue. Él es Fred Hoyle y él es, se me fue el nombre. Pero ya les digo, para no quedárselos debiendo. Él se llama, se me fue. Geoffrey, no, denme un segundito para no quedarles debiendo el nombre.
A ver. Ah, no. Rayos, ahorita va a aparecer el nombre de él igual en un documento. Bueno, el caso es que ella regresó a Reino Unido a trabajar junto con ellos tres en justamente la abundancia de los elementos químicos en las estrellas. Y cada uno tenía como un conjunto de observaciones o teorías específicas que apuntaban a algo. Entonces estuvieron trabajando en esto, los cuatro, y desarrollaron lo que ya hoy conocemos como la nucleosíntesis estelar. Y bueno, este era el nombre del paper que publicaron. Resulta que hasta este momento, pensémoslo de esta forma, listo, ya sabemos la composición de las estrellas, pero todavía seguía siendo un misterio de dónde salían los elementos en sí, cómo se formaban esos elementos. Listo, las estrellas tienen esos elementos, pero ¿cómo se forman? ¿Cómo se forman? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo es que llegó a existir, no sé, la cantidad de hierro que hay? ¿Cómo existe la cantidad de silicio que hay? ¿Cierto? En esto fue que ellos estuvieron trabajando, entender el origen de los elementos y relacionar de verdad ahora, entender a profundidad todos los elementos se forman en las estrellas. Por explosión de estrellas, por cuando la estrella cambia de fase, ¿cierto? Que está en la secuencia principal y pasa a ser una gigante roja, en el choque de estrellas de neutrones, en todos esos eventos tan fuertes que experimentan las estrellas a lo largo de toda su existencia son las que dan origen a los elementos. Y ya ellos desarrollaron toda la teoría ya más clara de cómo eso ocurre, porque suena muy, muy lindo como, ah, no, sí, se forman las estrellas y todos somos polvo de estrellas y todo eso, pero ¿cómo es que en realidad suceden esas reacciones ahí dentro de las estrellas? ¿Es en realidad posible que sea dentro de las estrellas? ¿Es en realidad posible que se forme el oro en una colisión de estrellas de neutrones? Pero todas esas, como esas huecos que aún quedaban de ese entendimiento, ellos estuvieron trabajando allí justamente en eso y sintetizaron de una manera maravillosa y desarrollaron a mayor profundidad este conocimiento, el saber que efectivamente todos los elementos se forman en las estrellas y nosotros mismos tenemos puro material, estamos hechos de material que se formó en las estrellas. Pues fueron ellos los que lo desarrollaron. Acá están las caras de ellos y sumándole la de Margaret. Entonces, este es un artículo muy famoso en astrofísica, que es el artículo B cuadrado FH. Entonces es B cuadrado, los apellidos de ella y su esposo. Ella quedó como primera autora, cosa también bien importante para la época. Y aquí está, bueno, acá está ella, acá está su esposo, William A. Fowler, ese era el de la foto que no me acordaba, lo siento, no me acordaba el nombre, y Fred Hoyle, que es la H. Entonces, este artículo B cuadrado FH es súper conocido porque es ese artículo, esa obra magna espectacular en la que ya por fin tenemos una idea clara de cómo es que ocurre la síntesis de elementos en las estrellas. Entonces, contemplen acá por un segundo este maravilloso documento. Como se ve acá en esta fecha, 1957. O sea, apenas hace, ¿cuánto es eso? A ver, 43 más 25, es como 68 años, ¿no? Hace, sí, hace 68 años que sabemos en realidad que el origen de los elementos, o sea, que ya tenemos total confirmado que los elementos de los que estamos hechos están en las estrellas. Y es algo que damos muy por sentado ya en la actualidad, porque pues ya
es conocimiento de cualquier, que tiene cualquier aficionado de astronomía, ¿cierto? Pero en realidad esto fue complejo, es complejo llegar a eso en términos científicos, ¿cierto? Con experimentos, teniendo en cuenta el contexto, las guerras, teniendo en cuenta la disposición de los telescopios en los observatorios. Entonces, un montón de variables que llegan acá a tenerse en cuenta y esto es todo un hito. Y me parece súper lindo como esto empieza así como it is the stars above us govern our conditions. Entonces son las estrellas sobre nosotros que gobiernan nuestras condiciones. Eso es como súper lindo, como, hey, no olvidar que son las estrellas el origen de todo. Entonces aquí dice como, esta otra canción también dice, the fault, the Brutus, is not in our stars, but in ourselves. La culpa no está en las estrellas, sino en nosotros. Ah, bueno, la culpa, querido Brutus. Eso lo dijo Julio César. Entonces, bueno, muy interesante también cómo lo decidieron abordar, pero creo que es un momento muy icónico también para la astronomía, este momentito. Y como siempre ocurre, eh, el Nobel por el estudio de la composición de las estrellas se lo dieron a su compañero, que bueno, se me olvida, William a Fowler y de él hablaremos un poquito más adelante, que es Chandrasekhar, no me acuerdo, no sé pronunciar la verdad el primer nombre, eh, como, no, ni lo voy a intentar, Chandrasekhar, con eso lo encuentran, que es un astrónomo hindú que se descubrió el límite que conocemos como el límite de Chandrasekhar, que es como el límite máximo de masa que puede tener un núcleo estelar para que se convierta, o sea, por sobre ese límite de masa se convierte sí o sí en una estrella de neutrones. Por debajo de ese límite de masa es una enana blanca, entonces él fue el que calculó pues como ese dato súper importante de las estrellas, de las estrellas en el final de su vida. Entonces, a ellos dos se les dio el Nobel años después por ese estudio como de a profundidad de esa evolución de las estrellas, de la composición de las estrellas, todo eso. Se lo dieron a su compañero, pero a ella no se lo dieron y todo el mundo estaba muy sorprendido porque ella era la más entusiasta eh, alrededor de este tema, ¿cierto? Y ella es la primera autora de hecho en el artículo, pero como suele ocurrir o solía ocurrir, esperemos que no siga siendo algo común, como solía ocurrir, pues a las mujeres era complejo que les dieran el Nobel. Entonces, bueno, de vuelta en Estados Unidos, ella vuelve, ya después de haber participado en este artículo, ya con mucha más trayectoria, ella vuelve a enviar su solicitud para observar en el Monte Wilson, para hacer como una especie de pasantía nuevamente en el Monte Wilson. Ella no se rinde, vuelve y envía, y otra vez la rechaza. Entonces ella pues no se rinde y hace lo siguiente. Su esposo había pasado como a un trabajo en otra universidad, se me olvida en este momento cuál es, había pasado un trabajo en otra universidad. Y ella quería pues entrar a trabajar en este observatorio. Entonces, lo que hicieron fue como hacer un acuerdo, cambiar de lugar. Entonces, él envió solicitud para hacer las observaciones que ella quería hacer en el Monte Wilson y ella se hizo pasar por la asistente de ella. Entonces, cuando él envió ya la solicitud para él hacer observación, ahí sí la aceptaron. Entonces ella cogió pues como la vacante que él, pues el puesto en el que él había quedado, ella empezó a trabajar en la otra universidad y él se quedó con este puesto del observatorio del Monte Wilson, pero ella iba con él a hacer las observaciones. Entonces, ella igual era la que
digamos que en el papel era el nombre de él el que estaba, pero ella era la que operaba allá el telescopio. Entonces, es una cosa muy triste, de cierta forma, como, hey, pues ella tiene todas las condiciones y todas las capacidades para observar y no lo pudo hacer, no le quisieron dar eso, y a su esposo sin problema le dieron pues como la entrada, y a ella como asistente ya sí, o sea, si eres astrónoma no puedes ir a observar, pero si eres asistente, bueno, ya, porque tienes, porque la situación está a cargo, o el estudio está a cargo de un hombre, pero no podía pasar que estuviera a cargo de una mujer. Entonces, al tiempo se dieron cuenta de esta situación, de que ella era la que estaba operando el telescopio y finalmente dijeron como, bueno, pues no ha pasado nada y ella ha sido la que lo ha estado utilizando, entonces listo, démosles como la posibilidad y la dejaron seguir haciendo pues como las observaciones, les permitieron, les tuvieron ahí como unas reglas como de que tenían que dormir en lugares separados y algo así, como que ella no se podía quedar ahí como tal, que porque eso está diseñado para hombres, bueno, unas cosas así del estilo, pues que no tiene mucho sentido, pero era lo que había en la época, ¿cierto? Y menos mal, ya ella sí logró al fin hacer pues las observaciones. Luego fue a trabajar para la Universidad de California en San Diego, y esto es bien, esto es bien interesante que ella pasó por un montón de universidades, o sea, ella hizo trabajos en todo lado, fue una persona supremamente activa en el área y se quedó, digamos, haciendo observaciones y trabajos en muchos lados, porque ella no solo trabajó en química estelar, sino que también trabajó en lo que ya les voy a mostrar. Entonces, aquí en esta Universidad de California, observó, ay, perdón, hizo sobre todo trabajo en curvas de rotación de galaxias. Y eso también es algo supremamente importante, porque de estas curvas de rotación de las galaxias, darnos cuenta qué tan rápido giran las galaxias con respecto a, eh, con respecto como las diferentes velocidades que manejan dando la vuelta. Entonces, los objetos del centro que tan rápido se mueven comparados con los objetos de más afuera, qué se espera según la teoría. Cuando se hacen esas comparaciones de esas curvas de rotación de galaxias, de lo que se espera de acuerdo a la física y de lo que se mide en realidad, pues allí es donde empiezan a surgir como las teorías sobre qué está pasando ahí, y allí es donde empieza a ser necesario, no exactamente en el trabajo de ella, pero más adelante con los trabajos de muchas personas que trabajan en rotación, en curvas de rotación de galaxias, allí es donde empezamos a ver el tema de la necesidad de incluir la materia oscura para poder explicar la velocidad tan alta de las galaxias. Entonces ya hoy en día la teoría es, hay un montón de materia oscura, materia que no vemos, que está afectando gravitacionalmente, y por lo mismo las galaxias giran más rápido de lo que deberían de acuerdo a la teoría, y es porque tienen una cantidad increíble de masa, pero que es materia oscura. Entonces no la vemos, pero sí se siente como tal su efecto gravitacional. Entonces, por eso es que giran muy rápido las galaxias. Entonces, esto es un trabajo pionero en esta área, o sea, en esta área ya del estudio a mayor profundidad de las galaxias. También hizo estudios espectroscópicos de cuásares que también son una cosa súper, que es un descubrimiento del siglo pasado, ¿cierto? Los cuásares también son una cosa que no se tenía ni idea. Creo que no los hemos hablado acá y a mí me encanta esto, que los cuásares son objetos supremamente interesantes, y es que hay galaxias, sobre todo galaxias muy lejanas, es decir, también muy antiguas, que tienen un brillo supremamente intenso. La primera vez que se observó uno de estos objetos, se vio que eran muy brillantes en radio, es decir, en esa parte del espectro electromagnético eran súper brillantes,
y en el visible no eran tan brillantes, entonces era como muy extraño. Se dieron cuenta además que eran objetos que estaban muy lejos, entonces cómo puede algo estando tan lejos ser tan brillante, casi tan brillante como una estrella en nuestra propia galaxia. Es decir, pues es una cosa increíble, o sea, como que tú no puedes diferenciar cuál es un cuásar y cuál es una estrella así a simple vista, sino que te das cuenta es porque una estrella pues de nuestra galaxia, que es montones, millones de veces, muchos millones de veces más cercana. Tú no te das cuenta sino hasta que mides la distancia al objeto y ahí dices, por Dios, esto está en el límite del universo, o sea, supremamente lejos, demasiado lejos, entonces, ¿cómo es posible que algo así brille de esa manera? Como absolutamente, en ese momento era como inconcebible, no se entendía por qué pasaba eso. Y no fue hasta años después que se dieron cuenta que esto eran los núcleos de galaxias que estaban activas, de galaxias más antiguas, pues que eran diferentes, un poco diferentes a los que tenemos hoy en día, que eran tan activas porque en el centro tenían un agujero negro supermasivo alimentándose un montón, o sea, tenían mucho material a su alrededor. Entonces todo ese material al calentarse tanto, 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 empezaba a brillar mucho, mucho, a brillar más que, no sé, más que las explosiones de supernova, mucho más, a brillar mucho más que eso, y enviar justamente estos chorritos también así hacia el, pues hacia afuera, como los vemos acá, y eso, digamos, ese brillo que se genera en el disco de acreción de esos agujeros negros supermasivos en el centro de estas galaxias, son los que generaban ese brillo tan brillante que ya luego, pues, se clasificó como cuásares, ¿sí? Entonces, los cuásares se llaman cuásares porque la primera vez que se descubrieron que eran en ondas de radio, se les puso Quasi-Stellar Radio Source. Entonces, fuente de radio cuasi-estelar porque no sabían qué era. Eran como, hay una cosa muy brillante en ondas de radio que no sabemos qué es y está muy lejos y además es como muy compacta para hacer, no sé, una acumulación de galaxias o algo así. No. Entonces, por eso se llaman cuásares y básicamente es muy curioso que el objeto más brillante del universo, porque los cuásares son lo más brillante del universo, es generado en realidad por un agujero negro. Es como una ironía súper, súper rara, pero bueno. Entonces, Margaret se dedicó a estudiar estos cuásares, a estudiar espectroscópicamente. Entonces, la espectroscopía es justamente coger la luz de un objeto, pasarla por un prisma o un objeto que genere la refracción de la luz y esos colores así ya como los que salen del arco iris, se analizan y de allí es que se saca la composición de todo, ¿cierto? De las estrellas, de los planetas, de las atmósferas de los planetas, de los cuásares, de las galaxias, de todo se saca de allí. La composición. Y entonces ella se puso a hacer un estudio de esa parte espectroscópica. Ah, bueno, de allí también se puede sacar su distancia, dependiendo si está muy lejos, y también se puede sacar el movimiento, si se hacen pues, registros como sucesivos de, del movimiento de una estrella, se puede hacer también, tener una idea si esa estrella tiene un planeta, ese es uno de los métodos por los que hallamos exoplanetas, que se llama velocidad radial. Pero bueno, sin irme como muy lejos, ella estuvo estudiando también estos espectros de estos objetos tan locos en el universo. E incluso descubrió el objeto más distante hasta ese momento, pues hasta el momento en el que ella lo descubrió, y fue un récord que tuvo como por 10 años, una cosa así. Ella lo descubrió, y que es un cuásar por allá súper lejos, ella fue la que lo descubrió. Entonces era una mujer supremamente dedicada a su trabajo. Luego fue también directora del Observatorio Real de Greenwich. Entonces, recuerden que Greenwich es bien importante, o bueno, creo que se dice Greenwich, sí. Es bien importante porque allí es donde se define el origen de la hora. Cuando vemos que hay UTC, ¿cierto? El tiempo universal que le llamamos. Ese tiempo tiene el origen allá en Greenwich y hay una línea
que pasa, Greenwich, hay una línea que pasa exactamente por ese observatorio y allí es que inicia la hora. Entonces, a partir de ese origen es que nosotros definimos qué hora es acá, qué hora es en París, qué hora es en Estados Unidos, qué hora es en Brasil, en África, en Rusia, no sé, ¿cierto? Con este punto de referencia en Greenwich es que definimos las horas en todo el mundo. Entonces acá estamos a UTC menos 5, ¿cierto? Entonces imagínense la importancia que tiene este observatorio real. Es, es fundamental, la verdad. Y ella fue directora de este observatorio. Si no estoy mal, fue como la primera. Eh, También trabajó en el desarrollo y en el uso del espectrógrafo de objetos tenues del Hubble. Dato que uno le suena como un poco como así, pero si ella es como de por allá de 1919 y el Hubble a veces suena como, uy, pero es que el Hubble es más moderno. Y sí, el Hubble es más moderno, el Hubble fue lanzado en el 90, pero recordemos que los telescopios espaciales, bueno, un montón de cosas que se envían al espacio, ¿cierto? Los rovers, los landers, un montón de cosas, el JWST, eso requiere tiempo, años, décadas de desarrollo. El Hubble requirió mucho tiempo de desarrollo en tierra para poder tener pues las imágenes que obtuvimos de él. El Hubble, el JWST requirió también casi como 20 años de trabajo continuo de un montón de personas para dejar la tecnología a punta. Entonces ella, por ejemplo, también hizo parte de el desarrollo de este espectrógrafo que estuvo un tiempo allá en el Hubble y luego fue devuelto pues como aquí al planeta. Pero entonces ahí tienen la información interesante sobre que este espectrógrafo también fue del cual ella también hizo parte. O sea, uno mira a todos lados y la ve a ella en diferentes áreas de la astronomía. Además, ella luchó mucho contra la discriminación de las mujeres. Y es que, cómo no, le tocó vivirla en carne propia montones de veces, con cada vez que se postulaba, eh, que el Nobel no se lo ganan a ella, se lo ganó su compañero. Claro, le tocó vivirlo y ella era, obviamente, luchaba por los derechos de las mujeres. Entonces, ella fue una persona que tuvo como un enfoque muy, muy particular y era que tampoco estaba de acuerdo con esa discriminación positiva, ¿cierto? Que es la que se hace, que digamos, se dan premios únicamente a mujeres, ¿cierto? Entonces, como que se tienen premios exclusivos para hombres y premios exclusivos para mujeres. Entonces ella no estaba de acuerdo con eso porque ella decía como podemos competir en la misma área perfectamente los dos y si las condiciones son justas, si no hay sesgos, digamos que la competencia entre hombres y mujeres debería ser pues como equitativa, igualitaria. Entonces, esta idea hizo que ella, ay, no sé qué pasó con esta foto, bueno, hizo que ella rechazara el premio Annie Jump Cannon. ¿Se acuerdan de Annie Jump Cannon? Que hablamos de ella acá, que fue la que clasificó un montón de estrellas, que desarrolló pues como el que se conoció hoy como la clasificación estelar de Harvard, es en realidad la clasificación estelar de Annie, o sea, ella fue la que la desarrolló. Eh, Ella, pues hicieron un premio en honor a Annie, ¿cierto? Y se lo iban a dar a, a Margaret, este premio Annie John Cannon, pero ella lo rechazó porque dijo que era nuevamente un premio que tenía discriminación de fondo porque era solo a mujeres, como si las mujeres no pudiéramos como entrar a competir igual también con hombres. Entonces ella lo rechazó. Pero siguió recibiendo premios. Ay, no sé qué pasó, se me fueron todas las, ay, se me fueron las imágenes
Denme un segundito, yo vuelvo a cargar estas diapositivas porque pues la idea es que se puedan ver también las fotitos que puse ahí para saber quiénes son las personas eh, a las cuales se tiene pues como a las cuales debe el nombre esos premios, ¿cierto? O sea, Annie John Cannon, que ya la vimos acá, el otro premio que es Jansky. Esperen, denme un segundito a ver si ya cargó. Sí, yo creo que ya cargó. Me disculparán ahí por la situación. Bueno, Annie, ustedes ya la conocían. Jansky, entonces fue una de las primeras personas que, o creo que fue la primera persona en detectar ondas de radio en el espacio y se le dio a ella este premio porque también hizo muchos aportes en radioastronomía. O sea, esta mujer hizo aportes en todas las áreas que tú te puedas pensar de la astronomía, de verdad. O sea, hizo aportes en galaxias, en composición de las estrellas, en radioastronomía, en cuásares, realmente en todo. También se ganó otro premio, que es el premio Henry Norris Russell. No me acuerdo específicamente por qué, pero bueno. Medalla Nacional de Ciencia de Estados Unidos. Recordemos que ella era británica, pero obtuvo su nacionalidad estadounidense. Entonces ella también obtuvo esta medalla directamente del presidente Reagan. Él se la dio directamente a ella por sus grandes contribuciones. También se ganó un premio mundial de ciencia Albert Einstein. O sea, mejor dicho, esta mujer fue súper premiada. Medalla Bruce, que esta la otorga la Sociedad Astronómica del Pacífico. Esta la otorga bueno, es que el Consejo Cultural Mundial. Y hay otra que la otorgaba ahora como la Sociedad Americana de Astronomía. También estuvo en el Salón de la Fama del el Museo de las Mujeres en California. Mejor dicho, medalla de oro de la Sociedad, de la Real Sociedad Astronómica. Y también, claro que sí, tiene un asteroide en su honor. Entonces está este que es 5490 Burbage, ese es un asteroide en honor de esta gran científica. Y también hay un conjunto de galaxias que tienen como esta formita al que se le llama Burbage Chain. Es como la cadena de Burbage y lleva pues debido a esta gran astrónoma. Entonces, bueno, eso es como un resumen creo que muy resumido, muy largo, perdón, muy resumido, muy de pasón de la vida de esta gran mujer que definitivamente aportó en un montón de áreas y creo que en una de las más importantes que es la equidad, ¿cierto? La inclusión real de las mujeres en la ciencia, en la astronomía y el juego limpio y el juego justo, de cierta forma, que es como nosotros también podemos entrar a competir en muchas cosas en las que los hombres son buenos. Entonces, muchas gracias. No sé si hay preguntas. ¿Ella murió en qué año? Oh, ya todavía está viva, no, no. No, ella murió hace súper poquito, murió en el 2020. Ah, Murió, al parecer como que fue una caída que desató pues como mm. algunas complicaciones, pero ella murió a los 100 años. Fue toda una mujer muy guerrera, sí. Murió en el 2020, o sea, por eso hay muchas fotitos de ella, así como más recientes, pues aportes más recientes del Hubble, o sea, imagínense, Caos ya existía cuando se murió ella. Ella sí, es bastante reciente, la verdad. No Y la conocía, muy interesante. sí, de hecho yo tampoco la conocía mucho. Encontré el nombre pues ya pues estudiando cosas así como de las mujeres en la astronomía y me pareció que era una historia pues muy maravillosa. Aquí les voy a dejar el link donde se encuentran el link de la Royal Society, donde encuentran como toda la historia de ella, así mucho mejor. Es bien larguito el docu, pues tampoco es un libro, pues, pero es largo, un poquito largo, pero ahí está ya toda la historia con mucho más detalle para que se la lean. Se las dejo ahí. Y bueno, eso sería como todo por hoy.
No sé si tienen más duditas, aportes, no sé, lo que quieran. ¿Para Bueno, cuándo el encuentro presencial? eso va a estar demorado, con honestidad, pero bueno, voy a quitar la grabación y ya lo hablamos. Entonces, chao a la grabación.